Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien y como lo prometido es deuda, aquí les traigo el tutorial del florero que usamos para las fotos de nuestra hada Sakura. Este proyecto lo puedes usar para acompañar tus amigurumis en tus fotos o en tus videos o para decorar algún rinconcito de tu hogar. Espero que te guste y si es así no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y bien, vamos a comenzar con nuestros materiales. Vamos a necesitar alambre, este que tengo aquí es de 0.3 milímetros y lo encuentras en las bisuterías. Los vamos a necesitar para las hojas y para el tallo de las flores voy a estar usando alambre eléctrico. Este es de 7 hilos. Cuando tú retires la envoltura de este alambre vas a encontrar en su interior estos hilos de cobre. Esto lo encuentras en las ferreterías. Una piedrita, así como esta, que sea lo más redondita y planita posible. Estoy usando hilo algodón, 100% algodón, para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. Un super marcador y silicona líquida o silicona fría. Bien, vamos a comenzar con nuestro proyecto. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora me toca hacer la vuelta número 2. Y voy a tejer 6 aumentos en total. Al final vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En esta vuelta número 3 vas a tejer un punto bajo, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. Al final vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a tejer la vuelta número 4. Y voy a tejer un punto bajo, 1, luego un aumento. Después, 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta número 5 y voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. Al final te van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a tomar un pedacito de un cartón y voy a dibujar la base en el cartón.
El círculo que has cortado no tiene que abarcar todo el contorno de la base que hemos tejido. Y ahora vamos a pegar este pedacito de cartón con silicona líquida o silicona caliente también puede ser. Y vamos a esperar a que seque para seguir continuando con el proyecto. Una vez que haya secado, ahora vamos a continuar con la vuelta número 7 y vas a tomar solamente la hebra trasera y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 8. Y voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora sí tomas el punto completo. 1, 2, luego una disminución. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 9 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 9. Nos toca realizar la vuelta número 10. Y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. Al final vas a tener 24 puntos bajos. Me toca tejer la vuelta número 11. Y voy a hacer 24 aumentos. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a pegar esta piedrita. Es para que le dé peso a nuestro florero. Si es posible, abarcar todo el espacio sería ideal. Si no es así, que sea más pequeña, pero que no sea más grande. Le vamos a colocar aquí un poco de silicona. Ahora sí. Y vamos a pegar a la base de nuestro florero. Esperemos a que seque un momento para continuar. Ahora sí, vamos a continuar. Miren, ya pegó la piedrita. Y nos tocaría realizar la vuelta número 12. Voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y de la vuelta 13 a la 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 15. Y voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Luego 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y de la vuelta 16 hasta la vuelta 18 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Así hasta terminar. Y en esta vuelta número 19 vamos a empezar con nuestras disminuciones. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. A ver. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. Al final vas a tener 54 puntos bajos. Y de la vuelta 20 hasta la vuelta 21 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 22 vamos a tejer 7 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 7 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta número 23 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 23. Y en esta vuelta número 24 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta número 25 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 42 puntos bajos en esta vuelta número 25. Ahora nos toca tejer la vuelta número 26. Y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 5 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en esta vuelta número 27 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 36 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 28. Voy a tomar solamente la hebra delantera. Y vamos a tejer un punto bajo, después un aumento, tomando la hebra delantera. Esa es la secuencia que vas a repetir, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y en esta vuelta número 29 voy a retirar mi marcador.
aquí en el primer punto vas a realizar un punto deslizado. Luego 2 cadenas, 1, 2. Estas 2 cadenas no cuentan, ¿bien? Aquí en el mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Y eso es lo que vas a tejer, un medio punto alto en cada punto bajo, alrededor de toda esta vuelta número 29. Al final vas a tener 54 medios puntos altos. Y cuando hayas terminado, aquí en estas 2 cadenitas, ignóralas. Aquí en el primer medio punto alto vas a tejer un punto deslizado. Y vamos a cortar esta hebra. No dejes una hebra muy larga. Ahora, con tu aguja lanera vamos a esconder esta hebra por la parte interior. Y miren, mis queridos crocheteros, así es como nos ha quedado este lindo florero. Ahora vamos a continuar con las flores. Vamos a realizar las flores. Estoy usando el color rojo y voy a tejer 24 cadenas. Después de las 24 cadenas, te vas a saltar hasta la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Aquí vas a realizar un medio punto alto. Bien, luego vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Ahora en el mismo lugar vuelves a realizar 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Aquí un medio punto alto, luego otro medio punto alto, todos en el mismo punto. Luego te vas a saltar hasta la tercera cadena, 1, 2 y 3. Vuelves a tejer aquí 2 medios puntos altos, 1, 2, vuelves a tejer 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, otra vez 2 medios puntos altos juntos, 1 y 2. Y eso es lo que vas a repetir hasta terminar. Una vez que hayas terminado, así es como te va a quedar, mira. Ahora, aquí vamos a tejer una cadena. Giras tu tejido y aquí donde están estas 2 cadenitas, aquí en este agujerito, vamos a tejer 7 puntos altos, 1, todos en el mismo lugar, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, aquí en estas uniones, miren, en este triángulo que se ha formado aquí en la parte de abajo, aquí, no sé si puedan ver, aquí en este triangulito, vamos a tejer un punto bajo. Y listo. Y vuelves a realizar aquí en estas 2 cadenas 7 puntos altos, todos en el mismo lugar. Y eso es lo que vas a hacer hasta terminar todo el tejido. Y al final, cuando hayas tejido todos los abanicos, vas a terminar con un punto deslizado. Y cortas la hebra. No dejes una hebra muy larga.
Y listo, miren, así nos va a quedar. Vamos a tejer las hojas en color verde y voy a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la última cadena vamos a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. Aquí voy 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer el otro lado y tienes que ir escondiendo esta hebra que nos ha quedado. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, aquí me comí un puntito, perdón, 6 y 7. Ahora sí, nos toca tejer la segunda vuelta. Aquí en el primer punto, miren, en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. Aquí vamos a colocar nuestro marcador. Luego vamos a tejer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego un punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Un punto bajo, después 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos y terminas con un punto bajo. Ahora vamos a colocar el alambre. Este alambre mide 13 centímetros y lo voy a ubicar encima de nuestro hilo. Retiro mi marcador y aquí voy a hacer un punto deslizado y coloco mi marcador. Después una cadena. Ahora en el siguiente punto un punto deslizado y tienes que ir ocultando el alambre mientras vas tejiendo. Y una cadena. Una vez más, un punto deslizado. A ver, aquí me equivoqué. Un momentito. Ahora sí. Un punto deslizado y una cadena. Ay. Y eso es lo que vas a repetir. Un punto deslizado, una cadena. No te olvides de ir ocultando el alambre. Entonces tienes que llegar aquí en esta parte donde están los 3 puntos bajos juntos.
en el primer punto. Bien, aquí en este, hasta aquí tienes que llegar. Bien, una vez que ya estemos aquí ubicados en este primer punto, en el siguiente punto, aquí están los 3 puntos bajos juntos. En el siguiente punto vas a tejer un punto bajo, en el mismo lugar un medio punto alto y en el mismo lugar un punto bajo. Esta va a ser la punta de la hoja. Ahora en este lado vuelves a tejer un punto deslizado y una cadena. Un punto deslizado y una cadena. Eso es lo que vas a repetir hasta llegar al final. Una vez que hayas terminado, vas a llevar tu hebra por la parte de abajo de los alambres. Quitas ya tu marcador, así, de esta manera. Aquí en este punto donde estaba tu marcador vas a tejer un punto deslizado y cortas la hebra. Con esta misma hebra vamos a envolver el tallito. De esta manera, así. Miren. Y cuando hayas terminado de forrar el tallito, vas a colocar aquí en la puntita un poquito de silicona. Y el sobrante vas a cortar. Y ya tendríamos listo la hoja para las flores. Miren. También vas a cortar este hilo que nos ha quedado en la parte de atrás. Ahora sí. Miren. Así de fácil y rápido. Y para los tallos de las flores vamos a usar nuestro alambre de cobre. Este mide 7 centímetros. Vas a colocar aquí en la punta un poquito de silicona porque vamos a forrar con el color verde. Y lo tienes que hacer con mucha paciencia. Vamos a llegar antes de la mitad del alambre. A ver, un poquito más voy a forrar aquí. Creo que aquí es suficiente, ¿sí? Y aquí vamos a colocar la hoja. Entonces, la hoja, la parte del derecho, que es esta, y esta es la parte del revés. La parte del derecho tiene que estar mirando el alambre, así. Bien. Ahora vas a forrar, aquí con mucho cuidado, bien pegadito y bien derechito, hasta la mitad del tallo de la hoja. No hasta el final, sino hasta la mitad nomás. Y sigues forrando. Ahora sí, miren, hasta aquí. Levantas de esta manera la hojita porque vamos a seguir forrando el tallito. Levantas y sigues forrando lo que nos falta. Al final colocas un poco de silicona y cortas la hebra que te sobra. Antes de armar nuestra flor, quiero enseñarles un chiquito secreto. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. Si tú envuelves tu flor por la parte del revés, miren, los pétalos te van a quedar un poco abiertos. Así. Bueno, acá se me desarmó. Ahora, si los envuelves por la parte del derecho,
la flor te va a quedar más cerradita. Así, miren, te va a quedar más cerradita. En esta ocasión yo voy a envolver por la parte del revés. Ahora voy a tomar aquí una hojita, un tallito, y aquí en este primer punto voy a introducir el tallito y voy a doblar solamente un pedacito. Esto sirve para que los pétalos no se caigan, así va a quedar más seguro. Ahora este sobrante, este hilo, lo llevas así a un costado y aquí vas a colocar un poquito de silicona. Y vas a ir envolviendo. Ten cuidado con la silicona porque puede manchar los pétalos. Coloco un poco más de silicona y voy envolviendo. Ahora sí, un poco más. Mientras vas envolviendo los pétalos, tienes que ir colocando silicona. Una vez que la silicona haya secado, no te preocupes porque esto no se va a salir. Continuamos colocando silicona y seguimos envolviendo. Y cuando llegues al final, vas a esconder esta hebra también que nos ha quedado aquí en este lado de esta manera. Mira, lo llevas por la parte de adentro. Y aquí colocas un poquito de silicona para que esta hebra también se quede bien segura. Y listo, miren, ya está. Así de bonita nos ha quedado. Y al final así es como te va a quedar. Ya he cortado también los hilitos que me sobraron. Vamos a unir todas nuestras rositas. Y la que va en el centro no tiene hojas si se dan cuenta. Ahora, las otras rositas sí tienen hojitas y las hojas tienen que ir hacia afuera. De esta manera. Así voy a ir acomodándolas. Una vez que estén todas unidas, aquí voy a colocar un poquito de silicona. Solamente un poquito, ¿bien? Y con el color verde vamos a envolver esta parte del tallito. Lo haces con mucho cuidado. Vas envolviendo así hasta llegar al final. Miren. Vamos a amarrar todo. Y aquí voy a volver a poner otro poquito de silicona. Y si te queda un poquito de hilo, vas a cortar el sobrante. Y con eso terminaríamos nuestro proyecto. Y miren mis crocheteros, así es como me ha quedado mi ramo de rosas. Mi pequeño ramo de rosas. La vez pasada hice este ramo, este tiene 5 rositas y este solamente 4. Es un poquito más flaquito. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este rápido, fácil y lindo proyecto. Si te ha servido el tutorial, no olvides de compartir para llegar a más personas, ya que de esa manera nuestro canal va a seguir creciendo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.